Ya regresamos con Radio Boxeo Libra por Libra. Regresamos y bienvenidos al tercer segmento del séptimo programa de la primera temporada de Radio Boxeo Libra por Libra, como siempre por BMS Plus, por todas sus plataformas en directo los martes y los jueves, y obviamente los videos de cada segmento editados para ustedes en mi canal de YouTube, youtube.com/Bernardo Pilate. Allí me encuentran, como también encuentran todos mis comentarios, análisis y noticias sobre este deporte que a todos nos apasiona. Y este segmento es dedicado en cierta manera a confrontar aspectos históricos con aspectos del presente y también, ¿por qué no?, del futuro. Y es el tema de evitar o no evitar rivales. Un tema urticante, evidentemente, y del que poco se quiere hablar. Porque hay dos o varias miradas para este tema. Evitar rivales es una regla no asumida en el boxeo para llevar adelante y llegar al éxito en carreras al principio o después de que esas carreras se han consolidado. Y aquí está esa dicotomía a la hora de mirar este aspecto del boxeo profesional. Están aquellas carreras prefabricadas en las cuales a un futuro campeón se le acomoda el primer trayecto, evitando en su inicio las peleas más duras para construir rápidamente un palmarés repleto de batallas ganadas por la vía rápida y sin ninguna derrota. Eso siempre sucede en el primer tramo de la carrera. Y están aquellos donde la carrera sucede a lo inverso. Sufren al principio enfrentando a figuras muy duras, a rivales que le hacen buena oposición, y cuando llegan al primer nivel sucede lo contrario. Comienzan a evitar a los principales retos, o sea, esquivan a los rivales duros. Floyd Mayweather enseñó mucho al respecto, dado que él hizo al principio una carrera muy dura y después cambió. Canelo Álvarez sin duda fue su mejor ejemplo a la hora de imitarlo, pero cometieron evidentemente muchos errores desde el plano profesional. El mexicano ha cometido errores groseros como elegir a rivales demasiado débiles, como fue el caso de Rocky Fielding, o verdaderas catástrofes promocionales por el equivocado manejo que se le dio a las reacciones que provocó la pelea contra Sergey Kovalev, por ejemplo. Pero hay otros ejemplos en los cuales, increíblemente, evitar pudo haber sido el cambio fundamental para el éxito total de una carrera. Y aquí llegamos a los dos ejemplos de este segmento, el de los dos más exitosos boxeadores nicaragüenses de su historia. Me refiero a Alexis Argüello y a Román Chocolatito González. Los dos no evitaron la pelea que debieron evitar. En el caso de Alexis ante Aaron Pryor y en el caso de Chocolatito González, esa revancha contra el tailandés Sorrubisai. Curiosamente, en los dos casos hay evidencias de que fueron notoriamente perjudicados por hechos alejados de lo que fue la pelea en sí. En el caso de Alexis Argüello, el recordado episodio de la botellita de Panamá Luis en la esquina de Aaron Pryor en la primera pelea. Y en el caso de Chocolatito González, un fallo realmente discriminatorio en su primera pelea que evidentemente la ganó y donde fue sobreprotegido por el referí de turno Sorrubisai. Se aburrió de dar cabezazos y cometer acciones ilegales, y luego en los puntajes en las tarjetas, donde evidentemente el que había ganado era el nicaragüense, se le dio la pelea al tailandés. Chocolatito precisamente enfrenta este 29 de febrero al británico Khalid Jafai por el título de las 115 libras de la AMB, y es un rival que ya debió haber enfrentado. Precisamente surgió esa opción entre medio de una y otra pelea con Sorrubisai. En aquel momento muchos aconsejaron que peleara contra Jafai y se olvidara de esa revancha. Hizo lo contrario y fue un error.
Ese error fue por no evitar, en ese caso, a un rival e ir por el rival en aquel momento más fácil, como lo era Jafai, y de inmediato volvería a ser campeón de la AMB en caso de vencerlo. Con respecto a Alexis Arguello, siempre se ha manejado esa duda histórica sobre si fue o no fue necesario haber enfrentado a Aaron Pryor en el mejor momento de su trayectoria boxística, porque en los dos casos, en el de Chocolatito y en el de Alexis Arguello, las dos derrotas fueron fundamentales para crecer su gran momento en el boxeo. En el caso de Chocolatito podría haber regresado de inmediato al primer plano luego de su primera victoria, y en el caso de Alexis Arguello evidentemente fue literalmente el final de su carrera, aquellas dos derrotas ante Aaron Pryor. El año pasado, cuando se celebraban exactos los 10 años de la muerte de Alexis Arguello, yo realicé un trabajo especial que ustedes pueden encontrarlo en mi página web, bernardopilati.com, y donde cumplí 2 entrevistas que en cierta manera hacen las dos partes de esa duda histórica. Me refiero primero a si era o no necesario haber enfrentado a Aaron Pryor y todo lo que pudo cambiar en su carrera a no haberlo enfrentado, es decir, evitar a ese rival tan peligroso. Y luego la incidencia que pudo tener o no el episodio de la botellita y si eso también pudo cambiar la historia. En primer lugar, hablé con alguien que conoce muy por dentro la carrera de Alexis Arguello, que ha escrito libros incluso sobre la vida del flaco explosivo. Me refiero al escritor y periodista Edgar Tijerino, tal vez el más reconocido de todos los periodistas deportivos de Nicaragua. Edgar, ¿qué hubiera pasado con Alexis si esas peleas terminan de manera diferente? O no se hubieran hecho, Bernardo, porque había una posibilidad más viable que Arguello no fuera contra Pryor, que era un hombre establecido en ese peso y además con una fortaleza ya puesta a prueba. Estaba la posibilidad de Mambi antes y otras opciones que estaba estudiando el doctor Román. Pero Arguello siempre buscaba lo más difícil, siempre tomaba los mayores retos, fue directamente contra Pryor. Fueron 2 peleas tremendamente dolorosas para nosotros allá en Nicaragua. La primera, las dos, la forma del desenlace en las dos, pero quedó de manifiesto la bravura de Alexis. Yo pienso que la mejor pelea de Arguello en su carrera es la primera de Pryor. Tan es así que en la mayoría de grandes peleas de la historia está incluida esa primera pelea de Arguello-Pryor. Pero yo creo que si no hubiera ido con Pryor, pues obviamente el panorama se le hubiera abierto más favorable. Tal vez esquivando al mismo Pryor, ganando el título por otra vía y quedándose en las 140 libras, haciendo historia otro rato, pues con unas 4 o 5 defensas. Un hombre que hizo 16 defensas de título, que nunca perdió como campeón mundial, que fue el caso de Arguello. Creo que la escogencia de Pryor fue un reto y finalmente resultó algo temerario y algo trágico. Para mí eso determinó prácticamente el final de la carrera de Alexis Arguello. En el caso de Tijerino, evidentemente no hay duda histórica. Para él, Alexis no debió haber enfrentado a Aaron Pryor. Ahora, ¿qué pasó con la botellita? Él definitivamente afrontó esas 2 peleas ante un rival que lo venció. Pero ¿qué hubiera pasado con la botellita? Y la pregunta del millón, ¿realmente la botellita incidió en el resultado? Hay alguien que lo tiene muy claro y es un viejo amigo que estuvo muy cerca en toda la carrera de Alexis Arguello, ni me refiero a Reinaldo Rueda, el cual habló conmigo precisamente sobre ese incidente, el de la botellita. Yo miraba que era una gran pelea donde se estaban dando los dos, pero a mí me sorprende cuando en la esquina que él sale como que si fuera sido el primero. Y todavía le digo al hermano aquí, oye, ¿viste eso? Parece que salió como que nada. De pronto, o sea, a pesar de las peleas anteriores, de que salió como que si no haya pasado nada. ¿Usted cree que pudo haber habido algo con eso? Puede ser, porque en ese tiempo no había mucha control. Ve, a partir de eso fue que salió la ley de Mohamed Ali, que había que hacerse control cada vez que vayan a pelear. Ve. Ahora, con botellita o sin botellita, Alexis, ¿esa pelea la pudo haber ganado o no? Bueno, yo la pelea la miraba muy cerrada, yo honestamente te voy a decir sincero, pero si acaso no hubiera usado lo que es la botellita, yo creo que Arguello se lo hubiera traído.
Ahora, no era el peso de Argüello, ¿verdad? Sí, porque también Argüello hizo la pelea esa por título mundial sin haber hecho peleas anteriores en ese. Fue su error. Para mí fue el error, es una opinión personal mía. ¿Qué tuvo que haber hecho Argüello? ¿Más peleas? ¿Haber tenido mejor musculatura? ¿Qué es lo que cree usted como entrenador? Bueno, que tenía que haber hecho unas 4 o 5 peleas más y después irse por el título. ¿Ve? Como siempre lo había hecho él en los títulos anteriores que había ganado. Ve, él en gallo, en pluma y en ligero junior, él hizo muchas peleas. Entonces ahí se compactó y eso había que compactarlo para que él era otro peso, más pesado. Tenía que haber peleado unas 3, 4 peleas para poder compactarse. Evitar o no evitar rivales para construir historias de éxito es algo con lo cual tendremos que seguir conviviendo quienes narramos la historia de este deporte. No enfrentar a los mejores de su tiempo y en su mejor momento, evidentemente, no es un patrimonio exclusivo de los Mayweather o de los Canelo Álvarez. Porque así como hubo y habrá campeones que construyeron su historia a través de una ruta sobre algodones, hay y habrá otros campeones que no temieron bajar al barro para enfrentarse contra las fieras. En esos casos, sus derrotas valieron tanto o más que sus victorias, y esa es la metáfora de este segmento. No siempre el que logra las victorias es el que gana, y no siempre el que sufre las derrotas es el que sale derrotado. Y en este caso, bien vale recordar entonces las hazañas de aquellos que no temieron enfrentar a los mejores, arriesgando victorias, arriesgando cinturones, pero entrando a la historia por la verdadera puerta de los campeones, los que no le temieron a nadie. Amigos, aquí cerramos este segmento. Pero en el próximo, en el último de este programa, hoy vamos a tener quizás lo que puede ser llamado no una ruleta de las redes, y sí una segunda zona caliente, porque realmente tenemos 5 casos de boxeadores en los cuales hay mucho para decir y mucho para comentar, más allá que van a ser comentarios breves. Vamos a tener a Andy Ruiz, vamos a tener a Brian Castaño, vamos a tener a Chávez Jr., en fin, no se vayan, enseguida volvemos con nuestro cuarto y último segmento de hoy, aquí por BMS Plus, por todas sus plataformas y por youtube.com/Bernardo Pilati. Ya volvemos. En instantes, regresamos con el próximo round.